Bueno, les comentaba yo que para mí es un error agregarles funciones de dos variables en el programa. Ah, Primero hay que saber manejar bien las funciones de primer grado, saber cómo encontrar máximos y mínimos en este tipo en funciones de una sola variable. Y pues ya después ver lo que son funciones de dos variables. Es, es un poco más complejo manejar las funciones de dos variables, pero resulta más sencillo si uno sabe manejar las funciones de una variable. Tiene varias diferencias respecto a las funciones de una sola variable, así que una vez que ya nos introducimos al concepto de derivada, manejar funciones de una variable para optimizarlas resultaría sencillo. Y después, posteriormente, introducir funciones de dos variables. Pero supongo que las funciones de dos variables las empiezan a manejar porque en funciones de costos y utilidades, rara vez los costos y las utilidades dependen de una sola variable, es decir, de un solo tipo de producto. Cuando nosotros estamos en una empresa, un negocio, no solo va a vender un producto, va a tener una línea de productos. Entonces, todos esos productos van a influir en los costos y las utilidades de la empresa. Entonces, cada uno de los productos es representado por una variable. Aquí X es un producto, Y es otro producto, etcétera, ¿no? O un tipo de X podría ser un tipo de costos, Y otro tipo de costos. O el costo de una materia prima, el costo de otra materia prima, etcétera. Ajá. Entonces, bueno, esa es la razón por la cual las funciones de varias variables tienen importancia en el programa, pero yo considero que los introducen en las funciones de varias variables muy pronto, antes de empezar a manejar correctamente las funciones de una sola variable. Entonces, ¿alguna duda de cómo se manejan estas funciones? Bien, aquí en el material pues viene desglosado cuáles son los pasos que tienen que realizar. Aquí les dicen los criterios que hay que tomar en cuenta, los criterios de segunda derivada para funciones de dos variables. Una vez que obtengamos la derivada, si esta es mayor a cero, perdón, el, el valor de D, el D es el discriminante. Y la fórmula del discriminante es esta. Multiplicar la segunda derivada de la función respecto a la variable x con el resultado de la segunda derivada respecto a y restarle el cuadrado de la derivada cruzada. Le llamamos derivada cruzada a, a la derivada cuando derivamos primero respecto a una variable y después respecto a la otra. No importa el orden de la variable, no importa si primero derivamos respecto a x y luego respecto a y, o si primero derivamos respecto a y después respecto a x, no importa el orden, el resultado es el mismo.
Entonces sacar estas derivadas, introducirlas a esta fórmula, ver qué nos queda de resultado del discriminante, si es mayor a cero y esta derivada es menor a cero, entonces tenemos un máximo. Si el discriminante es mayor a cero y esta derivada respecto a x es mayor a cero, entonces es un mínimo. Si el discriminante es menor a cero, quiere decir que la función no tiene un máximo ni un mínimo. O el cuarto caso es si el discriminante es igual a cero, entonces la prueba es inconclusa. No podemos eh, definir mediante esta técnica si existe o no un mínimo o máximo. Tendría que utilizarse otro método, otros métodos que aquí no se toman en cuenta. Entonces son 4 casos. Los que nos van a interesar son estos, los dos primeros, cuando encontremos máximos o mínimos. Entonces el primer paso es, una vez que tenemos la función, encontrar sus derivadas, sus segundas derivadas, respecto a una sola variable primero y respecto a otra variable después. Y la derivada cruzada, primero respecto a x, después respecto a y. Ya que tenemos las segundas, bueno, para sacar la segunda derivada, pues primero tengo que obtener segunda derivada. Entonces, primero es obtener primeras derivadas, después segundas derivadas. Ya que tengo las primeras derivadas, voy a utilizar las primeras derivadas para encontrar los puntos críticos. Con las primeras derivadas encuentro puntos críticos. Una vez que encuentre los puntos críticos, los voy a sustituir en la función original para saber cuál es el valor de la función. En la función original sustituyo los valores de los puntos críticos en la función original y en sus derivadas correspondientes. En este caso, en la primera derivada y segunda derivada y la derivada cruzada. Y estos son los valores que se obtienen de cada una. Y ya empiezo a aplicar los criterios de segunda derivada. Sustituyo en el discriminante, en la fórmula del discriminante, los valores que vaya obteniendo y encuentro el valor del discriminante y aplico los criterios si, si estos valores son mayores o menores a cero. Entonces aquí ya aplicando los criterios, encontramos que aquí el discriminante es negativo, lo cual quiere decir que si es negativo no hay ni máximo ni mínimo. En el segundo punto crítico, que es el 0,3, el discriminante es mayor a 0. Entonces sí existe un punto crítico. ¿Qué tipo de punto crítico es? Depende de el valor de la segunda derivada respecto a x. Y su valor es... ¿cuál es su valor? Ok, aquí dice que es un mínimo relativo, entonces su valor tiene que ser positivo. Y
Finalmente, al sustituir los puntos críticos en la función original, encontramos el valor de la función en ese punto. Entonces el punto crítico, perdón, el punto mínimo es 0,3 y el valor de la función en ese punto es menos 106. Y este valor es equivalente a la coordenada en z, en una gráfica en 3 dimensiones. Z es la altura. Ah, por ejemplo, aquí tengo unas funciones con las cuales estoy trabajando. Aquí esta función tiene dos puntos críticos, aquí y acá. Y su valor z pues está determinado por la altura. Una vez teniendo estos puntos críticos, yo los sustituyo en la función original y encuentro la coordenada z. Profe, igual las gráficas son en 3D, ¿verdad? Sí, la a, b y c, como son funciones de dos variables, serían en 3 dimensiones. La d es una función de una sola variable. No, no, también de dos variables. Solo que aquí se equivocaron. F de x, y también. Sí, porque la función tiene 4xy y y cuadrada. Entonces sí, todas son de dos variables, todas son en 3 dimensiones. Entonces la 4 vamos a tener que, digo, ya la hice, pero entonces vamos a tener que arreglar, bueno, ¿Cómo? hacerla de nuevo en la D. Dice que es F igual, F, función de F en Y, ¿no? Es igual que las otras. Sí, así es, también es de dos variables. Ok. Entonces, el, la actividad 12, la actividad 12, aquí voy a explicarles cómo está la actividad 12. Ah, la- el uno es sencillo, no hay problema. Dice los ingresos mensuales de Montgomery Inc. son, de acuerdo a esta función, el costo total mensual de fabricación está dado por esta función. Aquí también, aquí debería ser c de x, y, porque son dos variables, x y y. Entonces, ¿cuántas unidades terminadas y sin terminar que debería fabricar la empresa al mes para maximizar las utilidades? ¿Cuál es su cantidad máxima y mínima? Este está sencillo. Es una función de ingresos, una función de costos. Para maximizar las utilidades. Pero aquí lo que tienen que considerar es que lo que les da es una función de ingresos, no de costo, no de utilidades. Y solo hay que aplicar la fórmula de utilidades, que sabemos que son ingresos menos costos. Restar las funciones. Nada más tengan cuidado al restar. Fíjense de los signos correctos para hacer la resta. El caso 2, ese es el complicado. Está muy complejo. Tiene varios pasos y hay que hacer varias consideraciones al inicio. Hay que revisarlo con mucho cuidado, no piensen que si les dan estas funciones son como las anteriores.
de ingresos y de costos. Aquí ni siquiera les dicen qué tipo de función es. Entonces ustedes tienen que deducir, analizar correctamente qué tipo de función les está dando. Aquí habla de la venta de dos tipos de vinos, un vino español y un vino francés. Aquí dice italiano, pero está nada más, aquí es un error, aquí debería decir francés. Pero dentro de toda esta información hay que leerla con cuidado. Dice que el primer vino tiene un costo de $4. Con esto, $4, ustedes van a sacar el costo, la función de costos. El segundo vino dice que tiene un costo de $3 por botella. Con este valor ustedes van a sacar la función de costos de, del vino, sería el francés. Ajá. Entonces, ¿qué son estas funciones que tienen aquí? No son costos ni son ingresos. Ya vimos, o bueno, ya se vio el punto de equilibrio de la empresa, perdón, punto de equilibrio del mercado. Sí, ¿verdad? Sí. Punto de equilibrio del mercado involucra dos tipos de funciones, una función de oferta y una función de demanda. Las funciones de oferta y de demanda por lo regular son funciones del precio o de la cantidad que se venden de productos. ¿Sí? Ahora, la primera función del vino francés dice que tiene las variables P y la variable Q. También la del vino español tiene la variable P y la variable Q. ¿Pero qué son P y Q? Vamos a ver aquí que dice que si se sabe que el vino francés se vende al menudeo en P dólares y el italiano en Q dólares por botella, entonces se tienen las siguientes funciones. P y Q son los precios. Entonces, esta es una función que está en función de los precios y los precios son P y Q. Esta también está en función de los precios P y Q. Entonces, estas funciones deben de ser, estas funciones nos dicen cuántas botellas se venden de cada tipo de vino, cuántas botellas se están vendiendo. Por lo tanto, estas funciones son funciones de oferta o demanda, de oferta o demanda. No son funciones de costos ni de ingresos. Entonces, si yo tengo funciones de oferta o de demanda, ¿cómo le hago para obtener una función de costos, para obtener una función de ingresos y una función de utilidad? Para ahorrarme la fatiga nuevamente, voy a buscar lo que yo ya había hecho anteriormente con otro grupo para explicárselos. No más aquí. No.
Ah, no lo encuentro. Ah, creo que ya me acordé. Esa vez que lo expliqué lo hice en Paint, creo. Y no guardé, pues no guardé la imagen. Ok, entonces vamos a explicarlo aquí. Ah, ya me acordé por qué lo hice en Paint. Y creo que voy a irme a Paint. Lo hice en Paint para escribir menos. Ok, mis funciones son estas. Ahora, como les dije, estas son funciones de oferta o demanda. Funciones de oferta o de demanda. No sé y ahorita no importa cuál de ellas dos es. Lo que vamos a hacer es que cuando nosotros tenemos una función de oferta y demanda, en este caso como P y Q son el precio, entonces esta función nos da las cantidades de venta. Aquí voy a utilizar Q mayúscula para representar cantidades, para que no nos confundamos con esta Q minúscula que es el precio de uno de los vinos. Entonces esta otra función también nos representa la cantidad de vinos españoles que se van a vender. ¿Cuál es la fórmula para encontrar la función de ingresos? Ustedes saben que la función de ingresos la podemos calcular como el precio de mi producto. Voy a utilizar aquí mejor este símbolo para que esa P no se confunda con la P de acá. El precio de mi producto por la cantidad Q que estoy vendiendo. El precio por la cantidad que vamos a vender. Eso nos da los ingresos. Entonces necesitamos el precio del producto. Entonces vamos a tener dos tipos de ingresos. Bueno, dos ingresos. Uno por la venta del vino francés y otro por la venta del vino español.
¿Cómo obtengo la función de ingresos por la venta del vino francés? Pues es el costo del vino francés por la cantidad que voy a vender del vino francés. En el planteamiento del problema dice que el vino francés el precio del vino francés es P dólares, y del español es Q. Entonces, ¿cuál es el valor de cada vino francés? Es P, Sería 150, profe. perdón, pues 150 el precio. 150, no, solo O ese P, sería solo P. Ah, solo ok. P. Este 150 es parte de la función de Q, para sacar la cantidad Q, pero no, el 150 no lo tomamos en cuenta. El precio del vino francés solo está representado por P. Y ahora ese P lo vamos a multiplicar por la cantidad. Pero ¿cuál es la cantidad? En ese caso serían los 2000. No, es toda esta función. Ya le entendí. P va a multiplicar a Q. P va a multiplicar a Q del vino francés. Y Q del vino francés es este. Este es el Q del vino español. P por Q del vino francés. Y este sería Q por Q del vino español. Entonces, en el primer caso, el ingreso que voy a tener por la venta del vino francés es P por esta función, la de la cantidad del vino francés. Y el ingreso por el vino español va a ser el precio del vino español, que es Q, por la función de la cantidad de vino español que voy a vender. Por todo esto. Y ya tengo las funciones de ingreso. Para encontrar la función de utilidad necesito una función de costos. Entonces ahora necesito encontrar las funciones de costos. Entonces vamos a tener dos funciones de costos. Costo por el vino español y costo por el vino francés. Dice que el vino español, el costo por botella es de 4 dólares, ¿no? El primer vino, que es el francés, el primero, es de 4 dólares. El francés, y el vino, no, el vino, primero el vino francés y después el vino español. El vino francés tiene un costo de 4 dólares unitarios. Hay que checar bien eso. 4 dólares por botella.
$4 por unidad. Yo no, ¿cuántas botellas pensamos vender? ¿Quién nos dice cuántas botellas se va a vender? Esta función. Entonces, si este 4 tengo que multiplicarlo por la cantidad de botellas que voy a vender del vino francés. Del español va a ser 3 por la cantidad de botellas que voy a vender del vino español. Entonces, aquí es multiplicar 4 ¿por qué lo voy a multiplicar? Por la función que nos dice cuántas botellas vamos a vender, que es esta. Y en el caso del vino español, lo mismo, solo que el precio unitario es de $3 y la función es esta otra. Entonces, haciendo todas las operaciones que nos marca aquí, nos van a quedar funciones de dos variables, una función en este caso de dos variables, pero lineal. Y finalmente, para encontrar la función de utilidad, ¿qué nos hacía falta? La función de costos. Ya tengo una función de ingresos y una función de costos, entonces puedo encontrar la función de utilidad. La función de utilidad son los ingresos menos los costos. Pero tengo dos ingresos, uno por el vino francés y un vino español. Los tengo que sumar para encontrar una función de ingreso total. Ingreso del vino francés más el ingreso del vino español. Las funciones de costos también, para encontrar el costo total, tengo que hacer la suma. Entonces, la utilidad va a ser el ingreso total menos el costo total. Ya encuentro una función de utilidades. Este primer paso ya es pesado y solo nos sirve para encontrar las funciones que necesitamos. Ahora hay que aplicar los criterios de segunda derivada para maximizar las utilidades. ¿Alguna duda hasta ahorita? No, profe, yo no. Ok, ahora voy a guardar esta imagen para futuras referencias. Ahí está. ¿Sí? ¿Alguna duda de cómo se va a manejar entonces este problema? Sí, hay que analizar bien qué información se nos está dando y qué información tenemos que generar nosotros para encontrar los resultados que nos está pidiendo. ¿Alguna duda entonces? Con esta actividad, la 12, entonces lo vamos a graficar igual en GeoGebra, pero con la fórmula que vamos a tener que, bueno, que en este caso utilicé, ¿no, profesor? O la de que es desde un principio, que dice vino francés y vino español. Porque esa sí, a mí en esa sí me salió máximo y mínimo. Con la que vayan a generar ustedes de utilidad. Ok. Sí, aquí lo que nos pide es la utilidad.
la utilidad máxima. Entonces la función que nos interesaría graficar es la de utilidad. Ok, profesor, gracias. ¿Alguna otra duda? Oiga, profesor, yo solamente una pregunta, pero es cambiando de tema. Usted nos va a pedir al final de de todas las unidades un portafolio de evidencia. Yo, Así. bueno, le pregunto porque pues para como que comenzar a hacerlo, porque luego para mí me es un poquito laborioso por lo que conlleva. Entonces, pues quería preguntarle porque pues puede ser buen tiempo para empezar a elaborarlo. Sí, sí les pido el portafolio de evidencias. En el encuadre está cómo seleccionar las actividades que hay que integrar en el portafolio de evidencias. Ahí les comento que todas las actividades que hayan, en donde hayan tenido una calificación menor a 7, perdón, menor a 8, las van a tener que integrar a su portafolio de evidencias, corregidas conforme a los comentarios que les hago y aumentadas, ¿no? Ok, Sí, profesor, es lo gracias. único que Sí, les pido. ok, sí, pues para ir trabajando en ella, porque pues yo sí tengo